doctor también nos vamos a encontrar que hoy cuando veamos las creencias mentirosas respecto a la ansiedad, yo voy a hablar un poquitito acerca de las características que esta tiene, pero después de eso vamos a ver cuáles son las mentiras que están detrás de la ansiedad. Y ahí, por ejemplo, Jessica Liga es el librito que les voy a enviar. Ella lo que hace es escribir de una forma probablemente un poquito más sencilla de lo que hace el doctor Horst. Y ella le coloca imágenes. Ella coloca imágenes allí que son muy, muy bonitas a mi juicio, al menos para mí fue muy didáctico y eso me ayudó un montón. Bien, vamos entonces hoy día a comenzar con la ansiedad. Fíjense que la ansiedad es el temor, ausencia de peligro real, porque eso es una sobreestimación que tenemos allí de probabilidad de logro, de exageración, de que algo es peligroso y que los resultados generalmente son imaginarios. Nos vamos a entender entonces, ansiedad tiene que ver con temor, pero un peligro que no es real. Así de simple, un peligro que no es real. Y ahora nos vamos a dar cuenta que cuáles son fisiológicamente algunos de los síntomas que las personas tienen. Se queda en la boca, transpiración, pulso, respiración acelerada, mareos, temblores, dolores de cabeza, cosquilleo en el estómago y músculos tensos. Nos vamos a dar cuenta también que en las conductas hay mucha preocupación, mucho temor, se atemoriza fácilmente con las situaciones y se vuelven obsesivos con las conductas que están allí. Hay personas que son tan obsesivos en relación a esto que finalmente bueno, generalmente se pueden hacer mucho daño. ¿Qué vamos a ver aquí? Nos vamos a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta, em, nos vamos a dar cuenta que las mentiras frecuentes que vamos a encontrar aquí, las mentiras frecuentes que hay en la ansiedad. Fíjense que aquí podemos ver alguna de estas. ¿Qué vamos a ver aquí? Él o ella pueden encontrarme desagradable. Eso sería terrible. Yo les voy a pedir que vayan dándose cuenta. Él o ella, ellos me pueden encontrar a mí desagradable. Es probable que no cumpla las expectativas de la gente. Eso sería horrible. Fíjense que allí aparece la palabrita terrible, horrible. Todo es un extremo muy, muy malo. Es probable que me rechacen. Eso sería horrible. Tal vez haga o diga algo estúpido, eso sería terrible. Si logro la felicidad, lo más probable es que la pierda y eso también no sería muy conveniente. No es conveniente, es algo casi intolerable. Aún aún si consigo que me amen, podría perder ese amor. Eso sería espantoso, no lo podría superar. Tal vez no tengo el buen aspecto que tienen los demás y eso tampoco es bueno. Ni siquiera dice es desagradable, dice eso es terrible. Ya lo desaprueba, no lo podría tolerar. Si descubren que no soy un don nadie, eso también sería horrible. Tal vez yo no sepa amar y eso también es horrible. Nadie me amará jamás como yo quiero. Es realmente eso muy, muy espantoso. Podrían pedirme algo que no sé hacer. Eso también no sería bueno para nada. Fíjense, para nada sería bueno. Si pierdo todo lo que tengo, no lo podría tolerar. Eso sería terrible. Si se me muere tal persona, sería terrible que yo no lo podría superar. Fíjense que es interesante en los ansiosos. Las personas ansiosas practican mucho lo que es revisar, con lo que veníamos viendo, que es terrible, que es horrible, que es insoportable, que es algo que yo lamentablemente no lo puedo soportar. Si aquello que temo llegara a ocurrir, acabaría conmigo y eso sería muy espantoso. Susana evita a la gente, sería espantoso que fueran malos conmigo. Fíjense allí porque vamos a empezar a ver los pensamientos que van teniendo. Evita a la gente, eso es una conducta. Nosotros ya hemos visto que una cosa es la situación y esa situación me genera un pensamiento, ese pensamiento me genera una emoción que yo no lo tolero y como no lo tolero, tengo una conducta. Y esa conducta es la que podemos ver en Susana. Evita a la gente. Sería espantoso que fueran malos conmigo. Carolina evita las entrevistas de trabajo. Sería terrible si no hago bien mi trabajo. Ella tiene un pensamiento. Fíjense que hay una situación, necesita trabajo, pero ¿qué es lo que pasa? Evita las entrevistas de trabajo. Y ella tiene un pensamiento en relación a eso. ¿Y qué dice? Sería terrible si no hago bien mi trabajo. Tiene mucho temor que se burlen o se rían de ella. Y fíjense que allí lo que podemos ver que hemos estado estudiando que tiene que ver con una necesidad.
y vamos a ver cuáles son las necesidades. Vimos que el cuerpo tiene necesidades y que el espíritu tiene necesidades en el ser humano. Y ahí después, un poquito, cuando terminemos con eso, yo hoy voy a hacer una síntesis específicamente de eso por si alguien no estuvo los días anteriores. Pero fíjense que hay una necesidad de aceptación. Aquí lo que vemos detrás hay un pensamiento y ese pensamiento, fíjense por qué, ahí tenemos una necesidad de aceptación. Lo que piensan los demás sobre mí. Aquí el tema central es lo que piensan los demás. Fíjense la ansiedad. Y finalmente es tan importante que eso me lleva a actuar de tal forma. ¿Ya? Y evitar que las personas piensen mal de mí, entonces para evitar dejo de hacer un montón de cosas. ¿Por qué? Porque eso sería un golpe mortal. Recuerden que es tan terrible que cree la persona que no lo puede soportar. Y eso tiene que ver, vamos a ver si esto es verdad o esto es mentira, porque eso es lo que estamos viendo. Yo estoy mostrando algunas características que tiene y lo que vamos a ver si esto es verdad o esto es mentira. Tratar a toda costa conseguir la aprobación de los demás. A mí me gustaría que ustedes se fueran respondiendo. Yo voy a ir con esta parte que probablemente ustedes ya conocen de la ansiedad, pero yo me voy a enfocar después un poquitito más con una historia donde vamos a trabajar específicamente todo lo que tiene que ver porque es un matrimonio que tiene un problema de ansiedad. Tratar a toda costa conseguir la aprobación de los demás. ¿Eso es verdad o eso es mentira? Tener éxito en todo lo que haga, si eso es verdad o eso es mentira. Tengo que ser importante para alguien, porque si no, probablemente yo no sirvo, yo no puedo. Tengo que ser aceptado y tengo que ser querido. Ahora, fíjense que muchos de estos pensamientos las personas no son conscientes. Cuando tú les haces decir, no, pero eso no es tan así. Cuando tú les empiezas a ver evidencias, a buscar evidencia, porque acuérdense, ¿quién nos permite saber si estos pensamientos son no? Cuando vemos evidencias, las conductas. Las conductas, acuérdense que aunque parecen malas y tan crueles, la conducta a la que llevamos a cabo nos permiten llegar al pensamiento. La emoción que está sintiendo allí nuestro espíritu finalmente es la que nos permite ver si realmente este pensamiento es real o es un pensamiento mentiroso. Porque probablemente, ¿qué le ha llegado al espíritu? Recuerden que llega ese pensamiento, está en el espíritu lo pasa al cuerpo y del cuerpo finalmente lo evalúa nuevamente como es y si no es malo o es bueno, hay una reacción química allí. Y esta reacción química, recuerden que generalmente tiene que ver con las emociones. Y esta emoción es la que también me va mandando un mensajito, porque ¿qué me está diciendo? Que lo más probable es que yo tenga una mentira. ¿Sí? Recuerden que estuvimos estudiando que el hombre es de acuerdo a sus pensamientos. Y además de eso, sus pensamientos en su corazón. Y después fuimos a Jeremías 17:9, donde Jeremías que nos dice que engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Y después David en el Salmo 139:23 nos deja claro y dice que Dios es el único que lo conoce. ¿Cierto? Entonces dice, Dios lo conoce y él le pide a Dios que le examine su corazón, que le vea sus conductas y que le revele qué mentiras son las que están allí. Bien, vamos a continuar. ¿Verdaderamente soy un don nadie? ¿Qué fracasado soy? Fíjense, eso tenían que ver, vamos a volver allí, con verdad o mentira. Yo quería que ustedes fueran pensando si esto es un verdad o es una mentira. Casi todo lo que está aquí, lo que podríamos a lo mejor, vamos a ir identificando de acuerdo a la historia, vamos a ver si esto es una verdad o esto es una mentira. Preguntas en medio del miedo generalmente son mentiras. Es terrible lo que me estoy haciendo a mí mismo. Fíjense, ¿será tan terrible los resultados como yo me afirmo a mí mismo que serán? Vamos a ver, fíjense que están las mentiras, pero también está la verdad. Lo que me sucede no es tan terrible, puede ser desagradable, pero de ahí que sea terrible hay un largo trecho. Ahora, ¿qué pasa con la segunda? ¿Será tan terrible los resultados como yo afirmo a mí mismo que serán? ¿Saben ustedes que generalmente no ocurren las cosas que yo pienso? Hay un porcentaje altísimo de que lo que yo creo que puede llegar a ocurrir o puede llegar a pasar, no pasan. Entre un 80 y un 90% de lo que yo estoy pensando que va a pasar, eso no ocurre.
Entonces, si eso no ocurre, lo que podríamos decir que es una mentira. Aun cuando ocurra aquello que temo, no sería terrible. Tal vez puede ser desagradable, pero con seguridad no sería el fin del mundo para mí. Y vamos a ver por qué no. Porque usted dirá, pero ¿qué base tenemos? Vamos a estudiar a partir de la ley de la vida, porque es lo que les estoy diciendo. Pensamientos verdaderos. Aunque me gustaría evitar determinadas situaciones o circunstancias, no lo haré. Las conductas evitativas solo aumentarán mi miedo. Seguiré adelante, experimentaré las emociones desagradables, pero sé que los superaré. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Fíjense que es interesante cómo podemos ir viendo nuevamente pensamientos más reales. Las circunstancias de la vida o acontecimientos desagradables son parte de la vida y no me matarán. A veces puede ser bueno tener sentimientos desagradables para escudriñar lo que verdaderamente hay en mi corazón. De otra forma no lo sabría y me estaría perdiendo la oportunidad de saber quién realmente soy. Recuerden que una de las cosas que hemos estado estudiando también durante esta semanita es descubrir quién soy yo. Fíjese qué interesante la identidad que tengo, porque finalmente este ha sido todo el trabajo que hemos estado haciendo durante el estudio que hemos estado haciendo durante estos días. Realmente quién soy yo. Y fíjense que nos dimos cuenta que las circunstancias adversas, que es lo que David le pide a Dios, que le dice, pruébame. Porque a través de la prueba, ya lo vimos con Job en todos los otros días, lo vimos también con David, lo vimos con Pedro, en todas esas historias que estuvimos viendo, que finalmente a través de la prueba se podría escudriñar lo que hay en su corazón. Porque cuando el hombre no está en conflicto, es difícil ver lo que realmente hay en su corazón. Y cuando me refiero a corazón, los pensamientos que están allí. Bien, raíces de la ansiedad, temor a cometer errores en público, miedo a molestar o enojar a alguien. Fíjense qué interesante las raíces que están allí. A lo mejor si tienen, saquen una fotito allí, miren la ansiedad, temor a cometer errores en público, miedo a molestar o enojar a alguien. Vamos a ver el origen de la ansiedad. Fíjense que todos estos días hemos estado viendo el origen, como vimos el del desamor, del egoísmo. Ahora estábamos viendo, cuando fue el día jueves, que vimos estuvimos viendo de la depresión y ahora estamos viendo de la ansiedad, porque la idea es ver el origen, porque cuando tenemos el origen es fácil poder bajarlo. Es muy difícil cuando no conocemos el origen de las cosas poder llegar a una solución. Generalmente eso no sucede. Temor a perder el amor de alguien, por ejemplo. Temor al dolor físico y a la muerte. Fíjense lo que podemos ver allí. Promesas para los ansiosos para reemplazar esas mentiras en verdades. En Segunda de Corintios nos deja claro que la tribulación es leve. Pero ¿por qué? ¿Por qué Pablo se atreve, por ejemplo? ¿Por qué ellos se atreven a decir eso? Y lo vamos a leer con la ley de la vida y con la historia que vamos a ver hoy día. ¿Por qué la leve es tribulación? Porque es momentánea. Produce en nosotros a su vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué la tribulación nos permite ver lo que hay en nuestro corazón? He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Fíjense las promesas que están allí, especialmente recuerden porque la ansiedad tiene que ver con el miedo. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz, tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Quiero que solo vayan teniendo un pequeño un panorama general de todo esto. Porque fíjense que yo me podría quedar allí y decir, bien, aquí lo reemplazamos, pero finalmente no hemos llegado a la raíz de la ansiedad. Y yo quiero llevarlos allá. Quiero que vamos a la causa principal que tenemos y para allá vamos. Porque todo probablemente esto de lo que yo ya les he hablado, ustedes ya gran parte de eso lo conocen. Pero vamos a ver finalmente la raíz de lo que hay allí. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído
que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y miren qué interesante, vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. Y aquí tenemos el versículo que les mencionaba, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo va a conocer? Yo Jehová dice que escudriño la mente. Fíjense qué interesante. Escudriño la mente y pruebo el corazón. ¿Qué quiere decir? Que Dios prueba mis pensamientos, que me prueba allí en mis pensamientos. Hay una prueba para revelar lo que hay en mi corazón, para dar cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y sobre toda cosa guardada, miren qué bonito lo que dice Proverbios 4:23. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Fíjense, dice que del corazón, como esté tu corazón, si tu corazón tiene verdad o tu corazón tiene engaño. Si tu corazón tiene engaño, fíjate que no hay mucha vida, porque dice que de él viene la vida. Entonces, si tu corazón tiene verdad, lo que vas a ver allí, vas a tener vida. ¿Y dónde vas a tener la vida? El otro día estuvimos viendo que finalmente, ¿qué es lo que sucedió? Que Dios deja súper claro, porque dice que si el espíritu está triste, seca los huesos. Fíjense. Entonces dice, si tu espíritu, el corazón está en el espíritu, allí están los pensamientos, dice entonces que si mi corazón, mi espíritu tiene verdad, mi espíritu tiene verdad, ¿qué va a suceder? Mi cuerpo va a estar bien, no va a estar enfermo, no se va a enfermar. Miren, un día a lo mejor vamos a estudiarlo, pero es interesante que la corriente eléctrica que llega de nuestros pensamientos, escuchen, la corriente eléctrica que llega, acuérdense que nosotros tenemos muchos químicos dentro y se conectan las neuronas, pero estos químicos a uno de los primeros lugares que va, bueno, es al sistema límbico para generar las emociones, pero en milésima de segundo y va a la médula ósea. Y yo les digo, ¿quién le reveló eso al rey Salomón? ¿Quién le reveló eso? Solo podría ser Dios, no hay nadie más, porque va directo a la médula ósea. Dice, escudriñado Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y si hay camino de perversidad, guíame, dice, guíame por el camino eterno. Bien, mis queridos, vamos a ir para profundizar. Y aquí para los que a lo mejor no estuvieron, vimos una partecita. Esa fue la primera parte de la introducción de la ansiedad y ahora vamos a ver cuál es el origen y cuál es la solución, porque eso es lo que me gustaría llegar allí. El origen que tiene la ansiedad y cuál es la solución. Porque la idea es que podamos salir de esto si alguien está viviendo un cuadro ansioso. Ahora, vamos a comenzar. ¿Qué necesita un cuerpo humano para que funcione correctamente? Por ejemplo, ¿qué nos vamos a encontrar allí? ¿Qué necesita un ser humano, un adulto, un bebé? Hay necesidades básicas que están en el cuerpo y ya mencionamos toda esta semana, ya han visto esta imagen mucho y yo espero que la recuerden cada vez que se encuentren en una situación la puedan recordar. La comida, el aire, el agua, el dormir. Fíjense que estas son necesidades básicas. Si no la tiene, el ser humano no puede vivir. Que sea, es algo que realmente es de vitalidad. Si no la tiene, se muere. Ahora, ¿qué mencionaron ustedes también ese día? Que el ser humano también tiene espíritu y que el ser humano tiene espíritu. Pero fíjense que todo esto que tiene que ver con el cuerpo tiene que ver con cosas tangibles, la comida, el aire. Y yo les mencionaba, ustedes mencionaron que necesitaba amor, protección y seguridad. Y vimos que eso no es tangible, que eso es algo que no se puede tocar y que llegamos a la conclusión que el amor tiene todas estas características, que el amor es protección, seguridad, libertad, justicia, valor, aceptación. Todas estas son características del amor y que Dios nos había creado con un cuerpo y que Dios nos había creado más un espíritu y que esto es un alma viviente. Los que estudiaron la escuela sabática, yo creo que esto les sirvió muchísimo. Yo no sé si pudieron allí aplicarlo, pero fíjense que también hablaba del espiritismo y dice que el alma, po. Entonces, fíjense que cuando alguien muere, el cuerpo, ¿qué pasa con el cuerpo? El cuerpo va a la tierra, se descompone, los químicos quedan allí, pero dice que el espíritu entonces ya no es más alma viviente. Ya no es más salvaviviente, porque eso es el alma. La gente se anda dando vuelta el alma, pero sabemos que eso no es así, porque dice que el espíritu vuelve a Dios
el cuerpo, que los componentes que tenía el cuerpo, los químicos, todos allí, que lo que hace se va a la tierra. Entonces el alma ya no es, está separada. ¿Cuándo es alma? Cuando está juntito. Ahí es alma. Cuando estos dos están juntos, el cuerpo y el espíritu están juntos, ahí sí que estamos hablando de un alma, pero ahí se separa. Uno va a la tierra y el otro va a Dios. Ahora, miren mis queridos, no me voy a concentrar allí, pero es para que a lo mejor cuando ustedes le dicen esto del espiritismo, ahí es claro lo que dicen tesalonicenses. Ahora, yo les mencioné algo, si esto, el niño necesita amor, son necesidades, y recuerden que Dios no hace con espíritu, no hace con cuerpo, entonces estos son necesidades espirituales, estamos hablando de necesidades espirituales. Y aquí quiero compartir esta imagen con ustedes, sobre todo a las mamitas que están allí, a las futuras madres también. Fíjense que es interesante, porque así como la madre tiene un cuerpo, el bebé tiene un cuerpo, y fíjense que en el vientre del niño es interesante porque el niño también tiene un espíritu, la madre tiene un espíritu, la madre tiene un cuerpo. Y ahora el niño, a través del cordón, toma de la madre. Fíjense que es interesante. El niño toma del espíritu de la madre y fíjense que para su cuerpo el niño también tiene que tomar y el niño toma porque es hacia el niño donde podemos ver que está el cordón y el niño toma para alimentarse de la madre. Durante 9 meses el bebé se alimenta del espíritu de la madre y el niño se alimenta también del espíritu, fíjense, de la madre. Fíjense que es interesante, nos vamos a ver ahí. Después las preguntitas, no hay problema, ahí vamos a poder comentarlas alguna cosita. Y vamos a ir viendo, no me voy a meter tanto ahí en la mentira porque la vamos a ver un poquitito después, pero recuerden que el espíritu, finalmente allí están, nosotros nos dimos cuenta que están los pensamientos y que estaba el corazón, que el corazón es engañosa, donde están los pensamientos que la Biblia nos menciona. Y recuerden ustedes cuál fue la mentira que creyó Eva, la mentira que Eva creyó. Y si ustedes van pensando, ¿cuántos fueron las criaturas que Dios hizo? ¿A cuántos ha creado? O sea, vayan pensando cuántos fueron los que creó y a partir de ahí se fue generando un cuerpo parecido, un espíritu. Y el espíritu de Eva, recuerden que Satanás le dijo, si tú comes del fruto, ¿qué le dijo? Vas a ser igual a Dios. Ahora, Eva creyó en la mentira de Satanás, que iba a ser igual a Dios, porque de lo contrario Eva jamás habría comido del fruto. Fíjense, jamás. Y Adán también. Adán finalmente le cree a la serpiente, le cree a Eva, Eva le cree a la serpiente, Adán le cree a Eva, y finalmente porque lo que hacen, ¿cuál fue la tentación? ¿Cuál fue la ganancia? Que ella iba a ser igual a Dios. Ahora, miren que la madre, y aquí es interesante, si la madre está tomando amor, porque acuérdense que el espíritu se alimenta de amor y el cuerpo se alimenta de todo lo que tiene que ver con la comida, con lo de la naturaleza. Ahora, si la mamá está tomando amor del marido, de la madre, del padre, de los amigos, ese amor es el que le está dando al bebé. Fíjense. Y también es importante el tipo de comida que a lo mejor la mamá está tomando también de la naturaleza. Mis queridos, miren, durante los 12 primeros años es tan importante, y no sé si un poquitito antes también, es importante que la madre tiene que educar al niño a que deje de depender de ella. Y vamos a ver por qué. Porque es importante que el niño ya no dependa del espíritu de la madre. Y ustedes se han hecho algunas preguntas aquí. Si el espíritu de la madre estaba triste, si el espíritu de la madre no estaba recibiendo el amor, ¿qué pasa si ella no está recibiendo el amor? ¿Cómo está el espíritu de la madre? Entonces, ¿cómo estará el espíritu del niño? Fíjense, si la madre alimenta su espíritu de lo que recibe del marido, atención, protección, validación, fíjense, si ella recibe todo esto, vayan pensando, porque vamos a verlo, estoy solo adelantando un poquito porque después lo vamos a ver un poquitito más de profundidad. Entonces, fíjense que las madres tienen unos 12 años para que sus hijos dejen de depender. Pero primero, fíjense que es interesante, la madre tiene que aprender a dejar de depender del marido, de su propia madre, de sus propios amigos. Así como el hijo va a tener que ir y la madre, juntos van a tener que ir a la fuente correcta para alimentar el espíritu.
Bien, vamos de nuevo aquí. Pecamos desde el primer momento de nuestra existencia, incluso desde el vientre de nuestra madre, porque el pecado solo puede estar en un punto. Yo les mencioné lo que había pasado con Eva. Eva dejó de confiar en Dios. Cuando Eva deja de confiar, Eva toma una posición y yo les preguntaba cuál es la posición que toma Eva. Eva toma la posición porque dice, serás igual a Dios. O sea, ¿cuál era el pecado? El pecado, fíjense que tiene que ver con confiar en cualquiera, pero no en Dios. Yo confío en los demás. Eva confió en Satanás, Adán confió en Eva, pero fíjense que no confiaron en Dios. Ahora, yo quiero presentar esta imagen. La necesidad de alimentarse, ¿quién es responsable? Yo soy responsable, ¿cierto? Porque ya estoy adulto, no puede ser que incluso desde pequeñito le enseñamos a los niños a comer solito. La necesidad de alimentar mi cuerpo, somos cuerpo y somos espíritu. Fíjense, hay una necesidad de alimentarse y tenemos una necesidad de amor. ¿Quién es responsable? Yo soy responsable. Pero fíjense que en la necesidad de amor otros son responsables. La necesidad de alimentarte, ¿cómo lo hago? Yo tomo la comida y me la meto a la boca y se va pues, hacia el estómago, ¿cierto? Hay el proceso y después se alimentan las células y todo esto. Fíjense, pero ¿quién lo tengo que hacer? Yo tengo que hacerlo. Tengo que tomar para poder darle a mi cuerpo. Ahora, fíjense que la necesidad del amor. Tengo que dar, doy amor para recibir amor. Vamos a ver si esto es así o no, ¿ah? Porque hay algunos que a lo mejor están aquí primero. ¿Por qué no es? Porque fíjense que hay una cruz y un tic donde vamos a aparecer que está bien. Pero ¿por qué la necesidad de amor no? ¿Dónde lo encuentro? En la naturaleza, ¿cierto? Todo lo que necesito comer y se va transformando a lo mejor algunas cosas que ya después ya casi no tiene nada de la naturaleza. Pero fíjense que la necesidad de amor, ¿dónde lo encuentro en mí. Y hoy día, yo les mencionaba, hoy día lo que dicen, desde chiquitito los papás necesitan darle amor, pero después cuando crecen tú tienes el amor dentro. Tú eres el que te tiene que dar el propio amor, tú te tienes que amar a ti mismo. Pero mire qué incongruencia, porque cuando estoy chiquitito me tienen que amar. Fíjense que todo esto viene desde afuera. No es desde adentro, no es desde aquí. Yo no tengo la comida interna, me alimento con mi propia comida, porque eso no es así. Y con el amor pasa lo mismo, no. La necesidad de amor también viene desde afuera. Y vamos a ver, a través, ese día estuvimos viendo, cuando les digo a través de la ley, porque vamos a ir armando esto, ¿cuál es el origen que tiene la ansiedad? ¿De dónde aparece? O sea, ¿cuál es el origen que yo tenga toda esa calidad de pensamientos que leímos al principio de las diapositivas? Miedo a esto otro, de no atreverme, que no me quieran, que no me valoren, que no me aprecien, que me quede solo. Fíjense la cantidad de miedos que aparecen allí. Ahora, a través de todo esto vamos a ir averiguando cuál es la causa y cuál es la solución, porque la idea es esa, que veamos cuál es la solución. ¿Para qué fue creado el universo y el hombre? Fíjense que es interesante. Y ya muchos de ustedes que hemos estado estudiando para qué fuimos creados, de acuerdo a la ley del universo, vimos que una plantita, por ejemplo, el sol le da, pero después ya no va de vuelta. Fíjense que la plantita toma nutrientes de la tierra, toma del sol, la plantita toma, pero después al sol no le sirve la planta. Fíjense que va en una sola dirección, tanto así como la creación de la naturaleza como la creación del hombre. Ahora, ¿para qué fue creado el universo? Esta es la ley básica que rige a todo el universo. A todo el universo se rige a través de esto. Y vamos a ver si el hombre también fue creado para regirse, pero nos dimos cuenta estos días que el hombre es el que menos se rige por esta ley. Ahora, yo les voy a preguntar aquí, ¿para qué fue creado el hombre? Dígame, cuénteme, yo voy a ir ya al chat y vamos a ir conversando porque ya aquí vamos a comenzar algo mucho más profundo. Vamos, ¿para qué fue creado el universo y el hombre? Muchas gracias. Estén atentos ahí, dele, no importa que usted diga lo mismo que el otro. A mí me interesa que usted lo pueda escribir, que pueda estar ahí. Dice para dar.
para dar amor, para dar. Miren qué interesante. Están mencionando allí que fue creado el universo todo. Fue para dar. Fíjense que es interesante. Efectivamente, el universo todo fue para dar. Y el hombre especialmente, ¿para dar qué? El hombre especialmente, ¿para dar qué? Ahora yo les pregunto, el hombre, el hombre tiene la facultad de crear? Vamos, yo quiero que me digan, ¿el hombre tiene la facultad de crear? ¿Sí? No, ustedes me dicen que no. ¿Por qué el hombre no tiene la facultad de crear? ¿Por qué no tiene la facultad el hombre de crear? Gracias, porque es criatura. Es interesante, ¿por qué no tiene la facultad de crear? Porque él no es Dios y porque es criatura. Muchas gracias. Fíjense que es interesante. Él no puede crear vida. Él no puede crear un montón. ¿Saben que la gente dice, ah, es que yo hice esto? No, ya esas cosas existen. Yo tomo cosas y armo cosas para armar algo, pero yo no creo nada. Porque yo soy criatura. Estos días lo que más hemos visto que tiene que ver con criatura, y ustedes mencionaron aquí que yo fui creado para dar. Entonces, efectivamente, la posición que tengo es que yo soy un canal. Ahora, yo sí fui creado para dar amor. ¿De dónde tomo el amor? Si no tengo la facultad de crear el amor, ¿de dónde tengo que tomar el amor? Hoy estos alumnos son maravillosos ustedes, ¿ah? Porque el otro día hablaban, ¿no? Del hijo, del esposo, de los primeros, pero qué lindo. Ahora, a ver, fíjense que es interesante, me alegra mucho, de verdad que me pone muy contento. Yo tomo de Dios y que tomo, porque como no soy Dios, tengo que tomar. Fíjense que no puedo no tomar. El único que es independiente es Dios, porque Él es amor. Ahora, soy un canal y el efecto, ¿cuál es? Si yo tomo el amor ¿es para quedármelo o es para darlo? La Jenny dice, sabemos la teoría, pero sin teoría no podríamos llegar a la práctica, así que eso es muy importante. Bien, el amor que yo tomo no es para mí. Fíjense, no es para mí. Y ahora díganme, ¿para quién es? Lo que yo tomo, ¿para quién es? La naturaleza, porque acabamos de ver cómo una plantita toma los nutrientes, no es para ella. La plantita no se alimenta después de los frutos. Los frutos son para los animales, son para las personas. Fíjense, y si alguno cae al suelo, no es para ella tampoco directamente. Las bacterias la descomponen, es para las bacterias. Y las bacterias después lo que hacen es darle a la planta, pero la planta no toma nada de lo que es lo que ella genera como un fruto, nada, nada. Dice que lo que hago dar para dar. Y yo quiero mostrarles aquí. Miren para quién. Escuchen bien, aunque sea teoría, como decía mi amiga Jenny ahí. Para los enemigos, ¿qué le tengo que dar a mis enemigos? ¿Qué le tengo que dar a mi esposo? ¿Qué le tengo que dar a mi esposa, a los hijos, a los amigos, a la madre, al padre, a los abuelos, a los hermanos, a los tíos, a los jefes, a los desconocidos? Fíjense. Yo fui creado entonces para dar, como todo el universo. Y cuando yo doy allí, fíjense que a todos ellos, vamos a ir viendo. Recuerden que nada puede existir o funcionar por sí mismo, es lo que hemos estado viendo. Y nada puede hacer algo por sí mismo. O sea, nada es para mí, es para otro. Fíjense, es para otro. Ahora, fíjense aquí las características, porque ustedes dijeron que somos criaturas. Tenemos el creador. El creador da, ¿cierto? O sea, no nos da. Nosotros tomamos, como lo hacemos con la comida. Fíjense que Dios no nos va a obligar a hacer absolutamente nada. Nosotros tomamos, nosotros decidimos tomar. Ahora, fíjense las características del creador. Él es independiente. Él toma de alguien, ¿sí o no? Dios toma de alguien para darnos amor a nosotros. Toma de alguien, toma Dios de alguien. ¿No es cierto? Gracias. Él no toma. ¿Y por qué él no toma? ¿Por qué él no toma?
Porque el que Él es. ¿Él es criatura o es creador? Gracias, es creador. Fíjense qué bonito, la hermana Eli dice, porque Él es la causa, qué bonito. Fíjense que es interesante cuando ella dice, porque la causa está allí y ese es el efecto. Gracias, hermana Eli. Fíjense que Dios es creador y nosotros somos criatura, así que Él es totalmente independiente. Todo procede de Él y vuelve a Él. Ahora, fíjense aquí, nosotros somos dependientes y aquí, mis queridos, yo quiero que seamos bien, miren, nosotros somos dependientes. Volvemos al canal, fíjense acá a la imagen anterior. Yo soy dependiente cuando tomo, pero cuando doy, dígame, cuando doy, ¿soy dependiente o independiente? Vamos, ¿quién me puede ayudar ahí? ¿Soy dependiente o soy independiente? Porque cuando yo tomo, ya, algunos dicen independiente, otros dependientes. ¿Por qué dicen que somos dependientes? ¿Y por qué algunos dicen que somos independientes? Quiero que ahí vamos anotando sus respuestas allí. Porque cuando yo tomo, soy dependiente, porque yo no tengo amor, lo necesito para darlo. Yo necesito para darlo. Y en la salida, ¿soy dependiente o soy independiente? Ya, cuando recibo, dependo. ¿Ya? Bien, vamos a volver allí porque hay algunos que están ahí. Cuando doy un regalo, no dependo de nadie para darlo. Fíjense que es interesante la respuesta. Si creo que soy independiente, creo, si creo que soy independiente, creo que soy Dios. Yo dije que sí, que cuando tomamos somos dependientes, pero después, alguien dijo allí, sí creo que soy independiente. Fíjense que es interesante, porque todo proviene de Dios. Yo le dije el otro día. Todo, todo. No hay nada, la fuerza, incluso para toda la fuerza, todo lo que, el amor, todo proviene de Dios. Todo proviene de Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo yo soy independiente? Bien, miren lo que dice ahí. Cuando doy, no dependo de las respuestas del otro lado. ¿Saben qué es interesante? Porque cuando yo tomo, yo soy dependiente, pero cuando yo entrego, ahí está la libertad. Fíjense que ahí está la libertad, cuando lo entrego. Ahí yo soy independiente. Gracias, Ruth. Yo soy libre para darlo. Porque fíjense que ahí, gracias por eso, yo soy libre para darlo. Muy bonito lo que mencionaste ahí. Ahí yo soy libre. Cuando lo tomo, no. Pero cuando lo doy, yo soy libre. Fíjense que hay alguien que puede no querer darlo. Fíjense que hay alguien que decide darle a uno, al otro no. Incluso lo puedo dar para el mal. Porque ahí yo soy libre cuando cuando yo lo entrego. Ahora, fíjense, mis queridos, aquí, el amor tiene el máximo interés por los demás, pero el egoísmo tiene máximo interés en los otros, para uno mismo. Fíjense lo que dice aquí, interés por los demás, el amor, un máximo interés, pero el egoísmo sí tengo interés en los demás, pero para que satisfagan mis necesidades de amor. Y ahora, cuando nos damos cuenta de eso, ¿cierto? Porque no es fácil, ya nos dimos cuenta que son engañosos, es perverso, ¿quién lo va a conocer? ¿Cómo me doy cuenta? Fíjense aquí que tenemos a Adán. ¿Cómo llegó el hombre aquí? Fíjense que es interesante, porque al principio, lo primero que Adán creía, ¿cuál era la verdad? Soy un ser creado. Cuando yo soy un ser creado, cuando yo tengo ese pensamiento, yo tengo esa creencia que yo soy un ser creado, porque tengo un creador, voy a tomar de Dios. Y Dios es amor, es libertad, es justicia y verdad. Fíjense, cuando yo creo que soy un ser creado, voy a tomar de la fuente de Dios. Ahora, cuando yo tengo la mentira que yo soy Dios,
Miren, miren lo que va a generar allí. Yo no puedo generar amor, no se puede generar amor, ni libertad, ni justicia. Cuando yo creo que soy Dios, aparece el egoísmo, la esclavitud, la injusticia, la mentira y la tristeza. Pregúntenle a Eva nada más y pregúntenle a Adán por haber ellos creído, porque creyeron que podían ser Dios. Como ellos creyeron que podían ser dioses, comieron. Y fíjense lo que después incluso pasó con sus hijos. El dolor y la tristeza por esta creencia que ellos tenían. Y recuerden que ellos no eran conscientes de esto. Ahora, mis queridos, vamos a ir aquí que hemos estado estudiando. ¿Por qué quise hacer ese repaso? Porque para mí es interesante que se comprenda el origen de la ansiedad y de todas las enfermedades. ¿Por qué las personas desarrollan ansiedad? Díganme. ¿Por qué las personas desarrollan ansiedad? ¿Por qué podríamos decir? Vamos, ayúdenme aquí, por favor. ¿Por qué las personas podrían desarrollar ansiedad? Yo les estuve mostrando aquí. Por miedo, miedo al futuro, ¿ya? Porque quieren agradar y validarse, ¿sí? Porque se preocupan. Fíjense que ahora yo les pregunto, si el pensamiento, la creencia que tengo, me genera mi emoción, me genera mi conducta, porque se preocupan, porque quieren agradar y validarse. De acuerdo a la ley que hemos estado estudiando, ¿cuál sería el origen? Se victimizan porque nos creemos dioses. Fíjense, yo les pregunto, de acuerdo a la ley que acabamos de ver, ¿cuál sería el problema? ¿Por qué? Porque la gente entra en cuadro ansioso. Porque la gente está ansiosa. Bien, vamos a ir viendo. Hay algunos ya de acuerdo a la ley, porque de acuerdo a la ley, si Dios dice que fuimos creados para tomar y para dar, dice, por intentar sacar amor de uno mismo para dar, por orgullo, por egoísmo, porque no tomamos de la fuente, dice. Miren, ¿por qué la gente sufre ansiedad? Estamos viendo el origen. Ellos toman amor de los demás para su espíritu. Recuerden que les interesa mucho lo que piensan los demás, lo que creen los demás. Fíjense que tienen miedo a hacer cosas, no se atreven a ser ridiculizados, a ser engañados. Fíjense que aparece que yo voy a ser engañado, que de mí me van a abusar, a mí me van a hacer esto. Fíjense que es interesante, por eso tengo miedo, porque a mí, porque es súper personal, es muy personal. Y ahora yo les pregunto, ¿somos criaturas o somos dioses? Bien, mientras ustedes van respondiendo, yo quiero ver aquí y miren, ellos toman amor de los demás para su espíritu y no es que sean malos. Ellos no lo ven porque su corazón es engañoso. Ellos están tomando el respeto, la aceptación, la seguridad, la confianza. Mejor no lo hago porque me va a salir mal y si me sale mal me van a juzgar. Fíjense que tiene que ver con mucho miedo. Piensen ustedes en Elías. En Elías. Cuando aparece el miedo y huye de Jezabel, es porque, porque Elías, donde había tenido puesta la confianza en Dios, ¿qué hace ahora? Pone la confianza en Jezabel. Y además, miren, gracias, Sarai, dice, dependemos de las respuestas de los demás para sentirnos validados. Y la validación tiene que ver con el amor. Y que estábamos estudiando acerca de la ley de la dependencia. O sea, estábamos estudiando la fuente del amor, porque nos dimos cuenta que nosotros no somos fuente de amor, porque no tenemos la producción de amor. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la verdad? Que yo soy una criatura. Ahora, el ansioso lo que hace, fíjense que todo el rato tiene miedo, miedo a equivocarse, miedo a no hacerlo bien, miedo, entonces su miedo, pero detrás de eso hay una necesidad espiritual. Él tiene una necesidad enorme espiritual. Entonces, lo que hace es doy para tomar amor. Creo que doy algo mío. Lo poco que da o lo que tiene para dar, fíjense que es interesante lo que vemos aquí. Doy amor para tomar amor. Creo que doy algo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Elías le dice a Dios,
y todo lo que he hecho por ti. Y mira lo que me pasa. Mira lo que me pasa, todo lo que he hecho. Cuando Él hace eso, todo lo que yo he hecho por ti, porque cuando nos enojamos con Dios, cuando creemos que nosotros le hemos dado algo a Dios. Fíjense, yo me enojo con Dios cuando yo creo que yo le he dado algo mío a Dios. Ahora, si yo soy criatura, ¿hay algo que yo le he dado de mí a Dios? Si yo soy criatura, ¿hay algo que yo le he dado mío a Dios? ¿Sí o no? No, pero mi mentira me dice que sí. Fíjense, mi mentira me dice que sí. Mi mentira exactamente me dice que sí. Y fíjense que ustedes mismos lo mencionaron. ¿Cómo se llama eso? Yo doy para que me den. Porque fíjense que cuando yo quiero amor, lo que yo hago es que yo doy primero. Fíjense que es así. Yo doy primero, pero para que me den. Fíjense. Y el orgullo que creo que yo doy algo que es mío. Fíjense que me siento superior. Bien, ahí dice la Marcelita es condicional. Ellos son conscientes, dígame, ¿las personas ansiosas son conscientes de sus necesidades de engaño en su corazón? ¿Son conscientes o no? Gracias, Saray. Qué lindo lo que me dice. Cuando somos misioneros pensamos que le damos nuestro tiempo y vida a Dios. Gracias, Saray, por compartir eso. Gracias, de verdad. Miren la que podemos llegar a creer. Cuando soy misionero, decir, te he dado mi tiempo, te he dado mi vida, y es una mentira. Eso no es verdad. Fíjense, eso no es verdad. ¿Verdad? Eso no es verdad, eso no es así. Ahora yo les pregunto, ¿son conscientes? Me dijeron que no. Ahora sí, dice la Marcelita, los ansiosos ahora sí somos conscientes. Pero fíjense que no, el ansioso no es consciente. Mis queridos, a veces no podemos ir de choque con las personas. Ah, es que tú tienes esto. No, hay que llevarlos con amor, hay que llevarlos. El Señor dijo, hay que llevarlos a través de una historia, hay que ir contándoles lo que va pasando. Para los cristianos ansiosos, ¿cómo ven a Dios? Para los ansiosos, ¿cómo ven a Dios? ¿Como creador o como criatura? ¿Cómo lo ven? Dígame, ¿cómo ven a Dios? Para el ansioso, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ve a Dios? ¿Como creador o como criatura? Bien, vamos a avanzar, porque allí parece que lo ve como criatura. Porque fíjense que su miedo, el miedo que tiene allí, fíjense, porque él tiene una creencia que es Dios. Porque fíjense, egoísmo, orgullo, fíjense que está por sobre. No ha puesto su confianza. ¿Dónde tiene puesta su confianza? Tiene puesta su confianza en las personas. Fíjense que es interesante. No lo ve y él no se ve a sí mismo, porque eso es lo otro. Fíjense, para los cristianos ansiosos, ¿cómo ven a las criaturas? Porque son las criaturas las que me están satisfaciendo mi necesidad del espíritu. Fíjense que me están satisfaciendo mi necesidad del espíritu y ellos son mis dioses. Los que satisfacen mis necesidades, porque yo tengo una necesidad de amor y está allí. Pero fíjense que no es para, pasa por mí, yo soy una fuente y se la doy a otro. Pero fíjense para los ansiosos cómo ven a Dios. ¿Ellos son conscientes que ven a Dios así? Claro que no. Ellos no son conscientes que a Dios lo ven como una criatura y que a las personas, para que les satisfagan esta necesidad y ya no tengan más miedo, las ven como sus dioses. Ahora, cuando el ansioso dejará de ser ansioso según la ley de la dependencia. Aquí yo necesito su ayuda. ¿Cuándo el ansioso dejará de ser ansioso según la ley de la dependencia? ¿Cuándo? ¿Cuándo él podría dejar de ser ansioso? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Según la ley de la dependencia, de la que acabamos de estudiar, cómo se rige todo el universo. ¿Cuándo? ¿Cuándo él podrá dejar de tener estos pensamientos con miedo, con tanto miedo? ¿Cuándo? Bien, cuando aprenda a confiar en Dios. Bien, gracias Jenny. Cuando tome de Dios. ¿Pero para qué? Cuando tomo de Dios, ¿pero para qué? Para dar.
Porque el ansioso lo que está esperando es que da para que le devuelvan. Fíjense, tome amor de Dios para dar a los demás y deje de verlo como una pérdida, porque el ansioso ve que es una pérdida. Fíjense que lo que tiene allí es que él tiene una pérdida. Fíjense que lo que está creyendo, acuérdense que todos nosotros funcionamos así porque Dios nos creó con la necesidad de ganar. El problema está en que mi pensamiento es tan mentiroso que me hace ver algo que es una ganancia y mi corazón me lo hace ver como una pérdida. ¿Qué es lo que estoy pensando? Lo que estoy pensando me hace verlo como que es una pérdida, pero no como una ganancia. Ahora, vamos a ver algo más. Yo quiero ir con ustedes aquí. No sé si alcancé a ver todo lo de allí. Sí. Fíjense que yo quiero ir con ustedes y vamos a ir a una historia. Vamos a ir a una historia para que nos podamos aclarar un poquito más. Miren, Dios promete a Abraham un hijo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, será sobre manera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí qué será mi heredero un esclavo nacido en mi casa? Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Miren qué interesante. ¿Qué dice aquí? Dios le da una promesa. Él le dice, yo quisiera tener un hijo. Y le dice, voy a tener que heredarle, mira, a mi siervo. Pero fíjense que es interesante. Dios habla con él y le dice, no, tú vas a tener un hijo. Y dice que yo le creí a Jehová. Dice, yo le creí a Dios. Vamos a ver si eso es verdad o es mentira. Vamos a ver, porque él dice, Abraham dice en su corazón, que yo le creo, si él lo dijo. Es más, dice que después cuando ustedes leen todo el capítulo 15, ¿saben qué dice? Que él incluso hizo un pacto con Dios, ahí mató a algunos animales, los ofrendó, o sea, hizo todo un ritual, todo un ritual. Y dice el hijo de Abraham y Agar. Abraham tenía ya 10 años de vivir en Canaán y su esposa Sara aún no había podido tener hijos. Pero como ella tenía una esclava egipcia que se llamaba, le propuso a su esposo, Abraham, como Dios no me deja tener hijos. Mira, mi querido, el otro día estuvimos conversando que cómo Dios iba a permitir lo bueno y lo malo, y como que, ¿se acuerdan cuando vimos a Jacob? Que Dios lo cubría con un cerco y que Satanás pidió tentarlo para probarlo y Dios lo autorizó. Vimos a Pedro, lo mismo. Le dice Jesús, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y fíjense que es interesante porque aquí esta mujer, Saraí, reconoce que es Dios, que viene de Dios, que ella no tenga hijos. Ella no tiene problemas, es decir, ella tiene claro que Dios es creador en este sentido, porque nos vamos a dar cuenta que en otro no. Abraham dice, como Dios no me deja tener hijos, si ella reconoce que este es un plan de Dios. Y ahora usted me dirá, ¿por qué Dios tiene este plan, cierto? ¿Por qué Dios ejecuta este plan de no darle hijos? Dice, acuéstate con mi esclava y ten relaciones sexuales con ella. Según nuestras costumbres, cuando ella tenga un hijo, ese niño será mío, porque ella es mi esclava. Abraham está de acuerdo. Ahora, fíjense en el 15. O sea, Dios le hace una promesa que él va a tener un hijo. Fíjense. Y es más, le dice, no solo uno, vas a tener muchos hijos. Vas a ser de una descendencia grande, le dice. Y ahora viene la esposa. Y miren lo que le dice, ya que yo no puedo, Dios no me deja tener hijo, es su única esposa, o sea, de ella iba a poder tener los hijos. Y ahora dice, yo no puedo tener hijos, Dios no quiere que yo tenga hijos. Entonces, él está de acuerdo. Bueno, dice Abraham, tengamos un hijo. Entonces Sarai tomó a su esclava y se la entregó a su esposo. Abraham se acostó con Agar y ella quedó embarazada. Cuando Agar se dio cuenta
que iba a tener un hijo, comenzó a despreciar a Sarai. Entonces Sarai le reclamó a Abraham: tú tienes la culpa de que Agar me trate con desprecio. Recuerda que fui yo quien te la entregó. Ahora resulta que como está embarazada se siente superior a mí. Por eso Dios habrá de castigarte. Mira, le dice a ti. Abraham le respondió: haz con ella lo que quieras, pues Agar es tu esclava. Y fue así como Sarai comenzó a maltratarla, y Agar se vio obligada a huir. Miren, mis queridos, yo les pregunto, Dios hace una promesa y en el 16, Dios ya en el 15 hace la promesa y dice que le creyó. Ahora yo les pregunto, ¿Dios le creyó? Perdón, ¿Abraham le creyó o no le creyó a Dios? Cuénteme, quiero que me digan aquí. ¿Abraham le cree o no le cree a Dios? Dígame, ¿Abraham le cree o no le cree a Dios? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Díganme por qué no. Porque Abraham dice que no le cree. Porque Abraham dice que sí. Ah, Víctor se ríe. Muy bien, Víctor, a mí me parece muy bien. Me dice, ¿qué momento? A ver, dígame, ¿es verdad que Abraham le cree a Jehová cuando le dice? ¿Usted cree que estaría dispuesto? Mató novillos, ofrendó, estuvo en el tiempo ahí, tuvo que ir a matarlo. ¿Acaso no? Ah, miren qué interesante. Rocío dice, sus actos revelan que no. ¿Pero qué cree Abraham? ¿Que sí o que no? ¿Qué cree Abraham? ¿Que le creyó o que no le creyó? ¿Sí o no? A mí me interesa qué cree Abraham. Porque si le hubiese creído, no le hubiese obedecido a Sara, dice Ruth. Mis queridos, él le creyó a Jehová en ese momento. Era verdad, era verdad. Y él le cree a Dios, le cree, Señor. Todo lo que hizo demuestra que sí le creyó en ese momento. Pero ese es el engaño de su corazón, porque exteriormente él le cree con esto de decir, oh, sí, efectivamente. Pero ¿dónde Abraham no es capaz de ver? ¿Dónde Abraham no es capaz de verse a sí mismo? ¿Dónde Abraham no se ve? Y Abraham no se puede ver a sí mismo. ¿Dónde Abraham no ve? Díganme, ¿dónde? En su corazón. ¿Saben qué es interesante? Porque Abraham no es capaz de examinar su propio corazón. Recuerden que David dice que el único que es capaz de examinar si hay egoísmo, fíjese, él le creía en ese momento, como Pedro, ¿se acuerdan? También. Abraham, Abraham también tiene necesidades, pero él cree que le ha creído a Dios. Ahora, ¿qué nos damos cuenta? ¿Era verdad o era mentira? Mentira. Fíjense que Sara le dice, bueno, tengamos igual un hijo, yo no puedo, Dios no quiere que tenga. Ahora, ¿quién es la fuente de amor aquí? ¿Quién es la fuente de amor de Abraham? ¿Quién es la fuente de amor de Abraham? ¿De dónde Abraham está tomando para satisfacer sus necesidades del espíritu? Bien, de Sara. ¿Saben que Abraham está tomando de Sara? Ella es su fuente de amor. En ella confía. Recuerden que mi fuente de amor es de donde yo confío. Esa es mi fuente de amor. Abraham confía en su esposa. Y ahora, ¿qué demuestra Abraham? En quien no confía. Porque Abraham confía en la propuesta de su esposa, confía en el criterio de su esposa, pero ¿en quién Abraham no confía? ¿En quién Abraham no confía? ¿En quién no confía? ¿En quién no confía Abraham? Abraham no confía en la promesa de Dios. Abraham toma amor. Pero yo les pregunto, ¿Abraham es consciente de que su Dios es su esposa? ¿Abraham es consciente?
Fíjense que la ansiedad que tienen por tener un hijo, las apariencias, fíjense que aquí vemos un matrimonio ansioso. Fíjense las mentiras que hay detrás de un ansioso. No, no es consciente, ¿verdad? Fíjense las mentiras. Ambos están ansiosos. Quiere tener un hijo. Y Dios le dice, pero Abraham, si vas a tener, pero tienes que esperar. Pero él está ansioso, él quiere ya, tiene miedo, está asustado, tiene mucha riqueza. ¿A cómo le voy a dejar a un siervo? Fíjense toda la conversación que tiene. ¿Cómo le voy a dejar a un siervo? ¿Por qué? Porque ¿qué cree él también de sus riquezas? ¿Que son de él o que son de Dios? Fíjense que es interesante. Todos los pensamientos que está teniendo Abraham, ¿de quién cree que es lo que tiene? Porque está pensando, ¿y cómo no se lo voy a dejar a la prole? ¿Cómo va a pasar esto? Y su esposa es su Dios. De ella confía. ¿Y qué hace? Se acuesta con su sierva. Y al acostarse con su sierva, ¿qué podemos ver aquí? ¿Qué nos damos cuenta? Viene el bebé, aparece que sea finalmente queda embarazada. Y miren qué interesante, porque en toda esta ansiedad que tienen, todo esto, y ahora yo les pregunto, ¿quién es la fuente de amor de Sara? ¿Quién es la fuente de amor de Sara? ¿De dónde toma Sara? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Quién es la fuente de amor de Sara? Fíjense qué interesante. Ella se va a sentir amada, querida, valorada, apreciada cuando ella tenga un hijo. Fíjense, cuando ella tenga un hijo, ¿quién va a ser la fuente de amor de Sara? Y todavía no está. Fíjense la ansiedad que tiene. Algo imaginario, todavía no tiene el hijo, no está. Fíjense el nivel de ansiedad que Sara tiene. Su deseo profundo de ser reconocida, aceptada por la sociedad, porque en ese tiempo no tener hijos era muy mal visto. O sea, ella tiene una necesidad enorme de tener un hijo. Y fíjense que Agar también pasa a ser su fuente, porque a través de Agar ella iba a poder tener el deseo de su corazón, iba a poder satisfacer sus necesidades de amor. Ninguno de los dos aquí, fíjense, ninguno de los dos, ni Abraham ni Sara, están tomando de la fuente. Toman uno y toma del otro. Pero Abraham efectivamente toma de su esposa y Sara de ese hijo que probablemente iba a venir. Y después fíjense, cuando nosotros nos relacionamos con el otro para dar y para tomar, para dar y para tomar, Abraham le dio a su esposa el consentimiento. ¿Para qué? Para que ella le siguiera dando su amor, ¿cierto? Para que Sara le siguiera dando su amor. Ahora, fíjense que es interesante porque después como ya Agar está embarazada, empieza a despreciar podríamos, a Sarai. Pero fíjense que es interesante, porque Sarai se siente superior a Agar. ¿Qué posición tiene Sara sobre Sarai? ¿Qué cree? ¿Cuál es la posición de esta ansiosa? ¿Qué posición comienza a tomar sobre Agar? Fíjense, qué interesante. ¿Cómo se ve Sara y cómo Sara ve a Agar? ¿Cómo la ve? ¿La ve como criatura o la ve como Dios? ¿Y quién es Dios aquí? ¿Quién es criatura? Si me ayudan ahí, ¿cómo? Miren, Sara, ¿qué posición tiene Sara? Sara se cree Dios. Y fíjense que es interesante porque Sara no se ve como criatura. Tú tienes la culpa de que Agar me trate con desprecio, le dice. Y ve a Agar como una competencia, pero fíjense que a ella la ve como una criatura. Yo hago contigo. Fíjense, pero así, ella se siente superior, su arrogancia que tiene. Fíjense, porque ella se cree superior. Ahora, fíjense que Agar también en algún momento, y fíjense cómo todo se forma en estas relaciones de egoísmo, de orgullo, y cómo cada una tiene su propia identidad.
Uno tiene la identidad, yo soy Dios. El otro tengo la identidad de soy criatura. Fíjense que casi no se ve aquí, porque ella está embarazada y ella se siente superior a Sarai. Agar también se siente así. Fíjense que es interesante. Sara Dios, Agar criatura, me dice allí. Fíjate que, y en Agar en algún momento, gracia, porque también ella actúa como Dios. Ella también se siente superior a Sarai. Por eso Dios dice, habrá de castigarte. Fíjense lo que Sara hace aquí. Y Abraham le respondió, haz con ella lo que quieras, pues Agar es tu esclava. Wow, qué fuerte. Haz con ella, le dice lo que quieras, pues Agar es tu esclava. Fíjense que Dios había prometido un hijo. Podría incluso haber pensado Abraham, ah, pero Dios me prometió un hijo, no la puedo dejar ir, no la puedo. No, porque podría haber dicho, y Agar va a ser que me va a dar el hijo que Dios me prometió. Pero no. Abraham, ¿qué es lo que hace? Le dice, haz lo que tú quieras con ella, con tu esclava, es tu esclava. O sea, fíjense que Abraham tiene a Sara como su Dios profundamente y Abraham no lo sabe. Así fue como Sarai comenzó a maltratarla y Agar se vio obligada a oír. ¿Saben que es tan bonito aquí ver cómo esta promesa, cómo estos miedos, porque tenían un miedo atroz, un miedo gigante, podemos ver, comenzó a maltratarla y Agar se vio obligada a huir? Y es muy bonito cuando tú ves que ella se va, huye, pero en este huir, en este arrancar, en este de querer protegerse, Agar se encuentra con Dios. Agar la encuentra muy interesante porque la encuentra y Dios, ¿saben qué? Fue muy lindo. Ella es egipcia. Abraham y Sara no. Agar es una egipcia. Y saben que Dios habla con Agar y le dice a Agar, yo voy a cuidar de ti. Yo voy a cuidar de tu hijo, no tengas miedo. Cuando ustedes siguen leyendo, le dice eso. Y le dice, vuelve a Sara y sométete a ella. ¿Y saben qué? Agar le obedece a Dios. Agar reconoce cuando Dios le habla y le promete que la va a bendecir y que la va a cuidar. Agar le cree. ¿Y cuál es la identidad de Agar? Que ella es criatura. ¿Saben qué es muy bonito? Porque ella era una egipcia y ella le creyó a Dios. Ahora, mis queridos, miren, yo quiero ir con ustedes. Yo ya estoy pasadita de tiempo, pero hay tanta cosa hermosa. Yo quiero compartir con ustedes estos últimos minutos aquí. Las enfermedades tienen distintas causas, como esta que acabamos de ver, como estas personas ansiosas, pero muchas personas ansiosas sufren crisis de pánico, desarrollan trastornos obsesivos compulsivos. Nos vamos a encontrar que tienen unos cuadros enormes, unas crisis de ansiedad enorme. El miedo los paraliza. Ahora yo les pregunto, ¿las enfermedades tienen distintas causas? Vamos, miren, esto es maravilloso. ¿Las enfermedades tienen distintas causas? ¿Tienen o no tienen distintas causas? Sí, dice Rocío, que Rocío es médico. Yo creo que sí, dice. Oh, Marcela dice solo una causa. Oh, no, dice, la falta de Dios. Ay, mis queridas, me gusta cuando hay allí alguien un poquito. Miren, ¿saben qué es interesante ver esto? ¿Qué dicen los demás? Porque aquí hay bastante gente. ¿Qué dice el resto? Solo una, dice Berta, el orgullo. ¿Las enfermedades tienen distintas causas? Diría una, pero las enfermedades infecciosas. Ah, interesante ese tema. Si nos provocan las enfermedades, la ausencia de Dios sí varía. En algún momento vamos a ver eso, que lo preguntó ahí las infecciones. Es muy bueno, pero es largo ese tema también. Y lo vamos a estudiar en algún momento. Es consecuencia del mundo de pecado, la falta de amor. Gracias, muchas gracias. No, las enfermedades no tienen distintas causas. Saben que todo lo que interpreto como una pérdida personal, ¿qué es lo que me pasa? Los que estuvimos esta semana lo saben. No, no tienen distintas causas. Cuando yo me enfermo,
Cuando lo que a mí me pasa, lo interpreto como una pérdida personal. Acuérdense, acuérdense que hay enfermedades, y yo estoy hablando de las enfermedades del 90%, porque hay un 10% de las enfermedades que se dan por un 2% que tiene que ver con la herencia, el otro que se da por algún accidente y algunas por estilos de vida, pero el 90% de las enfermedades, el 90% de las enfermedades, acuérdense que nos enfermamos porque lo interpretamos como una pérdida personal. ¿Y ahora por qué? Vamos a ver, porque yo creo que ustedes se están preguntando. ¿Cuándo lo ves como pérdida? ¿Cuándo das o cuándo recibes? Vamos. ¿Cuándo lo, cuándo lo ves como una pérdida? Bien, dice indirectamente es por los pensamientos, claro que sí. ¿Cuándo lo ves como una pérdida? ¿Cuándo das o cuándo recibes? Gracias, Bertita. ¿Cuándo doy? Miren qué interesante, cuando lo doy. Y ahora yo les pregunto, ¿qué dice la ley de la dependencia del universo? O sea, ¿qué dice la ley que Dios creó para relacionarnos? Porque esa es una ley de relaciones. La ley de la dependencia es para cómo nos íbamos a relacionar en el mundo con las personas y con la naturaleza. Esa es la ley de las relaciones. La ley de la dependencia tiene que ver con la ley de las relaciones. Ah, cuando lo doy para recibir. Bien, dice, algunos dirán ahora, oye, así, pero generalmente nosotros lo vemos como pérdida, efectivamente, cuando nosotros damos, ¿cierto? Cuando no, ¿por qué lo veo como pérdida personal? Fíjense qué interesante, porque hice la otra pregunta, ¿cuándo lo vemos como pérdida? Cuando yo doy. Pero fíjense cuando vamos a la ley. Ahora, ¿por qué lo veo como pérdida personal? Porque lo que me pasa, el auto, la casa, me dejaron, se fueron, no me quieren, no me avisaron, no me llamaron, no me escribieron. Entonces, y yo tengo una fuente de amor. Yo tengo que alguien me supla mi necesidad de mi espíritu. Cuando no me suplen mi necesidad de mi espíritu, fíjense, ¿qué pasa allí? ¿Por qué lo veo como pérdida personal? Vamos, ¿por qué lo veo como pérdida personal? Recibimos de Dios y damos a caridad por egoísmo. Fíjense, porque pienso que es mi amor. Gracias, Saray. Saray ha ido comprendiendo bastante bien allí. También me gusta cuando es. Porque creo que es mío. Gracias, Bertita. ¿Por qué? Fíjense que las enfermedades vienen porque yo interpreto que lo que a mí me pasa es una pérdida personal. Yo interpreto que estoy perdiendo algo. Yo lo interpreto como una pérdida. Entonces me pertenece, lo hice, cree que yo soy, yo lo hice, yo lo creé, yo formé eso. Entonces dije, cuando yo creo que eso me pertenecía, eso me pertenece a mí, yo lo veo como una pérdida personal. Y ahora, ¿cuál es el engaño que vemos allí? Fíjense, el engaño es que si hay algo que a mí me pertenece, yo lo hice, yo lo creé, yo soy Dios. Esa es mi identidad. Yo soy Dios. Entonces, no sé, no sé, profesora Elia, pero si quiere, véalo. No sé si estaba en el 1 al 2 la situación de Job. ¿Se acuerdan que lo vimos? Sí, no sé si alguien se acuerda que ahí en el chat pudiese escribir, porque es larga la explicación. Y está toda la explicación. Me parece que fue el día 2 o el 3. No estoy segura qué día fue. Bien, miren, vamos a continuar ahí. Les voy a pedir que por favor, ¿en qué día fue que vimos eso? Satanás, miren, soy Dios. Satanás dejó de confiar en Dios porque lo vio una pérdida y confió en sí mismo. Cuando yo me enfermo, fíjense que es interesante. Satanás dejó de confiar en Dios porque lo vio como una pérdida y confió en sí mismo. Los ángeles caídos vieron una pérdida, seguir confiando en Dios y confiaron en Satanás. Eva consideró una pérdida seguir confiando en Dios, por eso puso su confianza en Satanás. Adán consideró una pérdida seguir confiando en Dios, por eso puso su confianza en Eva. ¿Por qué me cuesta creer en las promesas de Dios?
¿Por qué lo considero una pérdida o una ganancia? ¿Han pensado en eso? ¿Por qué me cuesta creer en las promesas de Dios? ¿Se acuerdan estos días cuando decíamos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien y pusimos varios ejemplos allí? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan o no? Gracias, Rocío. Dice que es el segundo tema. Muchas gracias. Ahí está toda la explicación, profesora Elia. Muchas gracias también, Jenny. Job todo el tiempo era consciente que era criatura. Él sabía que Dios era Dios. Muy bien, ella hizo ahí un pequeño resumen. ¿Por qué me cuesta creer en las promesas de Dios? Porque yo lo considero una pérdida o yo lo considero una ganancia. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Acuérdense, piensen en esa promesa. Dice todo, lo bueno y lo malo. Todo, todo. Él dice eso y es una... Finalmente, fíjense que allí él nos está diciendo eso. Muchas gracias por la explicación. De nada. Fíjense, mis queridos, que es interesante lo que vamos a ver ahora. Vamos a aprovechar estos minutitos con esta última, bueno, penúltima porque queda una más. Y vamos a ver aquí, miren. ¿Por qué no? Aquí están los 10 mandamientos. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué dicen los tres primeros mandamientos? ¿Qué dicen los tres primeros mandamientos y los últimos cinco de acuerdo a la ley de la dependencia del universo? ¿Qué dicen los tres primeros mandamientos y los últimos cinco de acuerdo a la ley de la dependencia? ¿Qué dicen? Vamos, ¿qué me pueden decir? Ah, mire, Rocío dice, pareciera una pérdida. Gracias, Rocío. Pareciera una pérdida. Nos cuenta entender que es una ganancia para Dios. Y fíjense, es una ganancia para nosotros. Porque yo les digo, ¿qué les produce cuando tienen que dar algo? ¿Qué les produce? ¿Qué les produce cuando tienen que dar algo a los demás? ¿Qué les genera interiormente cuando dan? Paz, dice, satisfacción, ¿verdad? Dolor, dice, rompe el egoísmo. Alegría, dice, cuando yo doy. Fíjense que es interesante si el problema es cuando no viene de vuelta. El problema cuando no viene de vuelta, allí es cuando tengo el problema. Ahora, fíjense que aquí tenemos, ¿qué dicen los tres primeros? Ahí me mencionaban. Fíjense que si ustedes ven allí, los tres primeros mandamientos y los cinco últimos, de acuerdo a la ley de la dependencia del universo, fíjense que los tres primeros mandamientos y los últimos cinco muestran dónde no debo tomar, de dónde no se debe tomar amor, confianza, esperanza, protección, seguridad, porque esto es el amor, validación. Fíjense que es bien bonito, porque de los tres primeros y los últimos, de donde no debo tomar amor. Y el cuarto mandamiento aclara quién es la fuente del amor, porque el cuarto habla del creador. Fíjense que todos los otros hablan de donde no tengo que tomar, todo el rato de dioses ajenos, de no inclinarme, de no seguir, no tomar el nombre de Dios. Fíjense que es interesante. No matarás, no adulterarás, de donde no tengo que tomar. Y el quinto mandamiento me ayuda para mostrar que el amor tomado del Creador yo lo tengo que dar. Fíjense, empiezo por darle a mi padre y a mi madre y después a los otros. Ahora, ¿por qué al padre y a la madre? Porque ¿de quiénes son los primeros que dependo cuando me engendran? Fíjense, cuando ellos me engendran, yo dependo de ellos y hay mucha gente que queda dependiendo hasta el día de hoy del padre y de la madre. Y ellos dependo de mi amor, de mi satisfacción, de mi seguridad, de mi valor. Sigo pegado al padre y a la madre, porque eso fue lo que hice en mi infancia. Y algunos cuando se casan pasan a depender del esposo, de los hijos, y ellos son su fuente de amor. Y cuando no la tienen, piensen en esas mamás que ya tienen hijos grandes y quieren saber dónde están, qué están haciendo, por qué no han llegado, por qué me alzaste la voz, por qué me gritaste, quiero tu respeto, quiero que me...
fíjense que es interesante, allí me puedo dar cuenta que ellos son mi fuente de amor. Ellos son mi fuente de amor. Y los primeros, ¿por qué Dios coloca? Fíjense que es interesante, honra a tu padre y a tu madre, que sea, ellos son los primeros, porque de quienes yo tengo que despegarme, porque sí o sí, no hay ni un ser humano que no dependa de la infancia de sus padres. Depende de sus padres. Entonces, ¿quiénes son sus fuentes de amor? Son sus padres. Imagínense si esos padres, su fuente de amor no es Dios. Y su fuente de amor son otras personas, son los hermanos de iglesia, son sus propios padres, es la esposa, es el esposo, y no es Dios. Ustedes se ponen a pensar qué va a pasar con esos hijos. Entonces vamos de fuente en fuente, pero no a la verdadera fuente. Ahora, fíjense que soy dependiente cuando tomo de Dios, pero en la salida soy independiente con las personas a las que les voy a dar el amor. Ahí yo soy dependiente, totalmente. ¿Por qué? Porque soy un ser creado. Mis queridos, y para terminar hoy, yo quiero compartir con ustedes aquí la última diapositiva solo para hacer ¿qué? Un cierre. ¿Creen que necesitamos un Salvador o no necesitamos un Salvador? Y si creen que sí, ¿para qué necesitamos un Salvador? Sí, dice Jenny. Sí, Rocío, estábamos hablando ahí de los padres y muchos quedamos, aunque estemos en la iglesia, estamos ligados a la fuente de amor de nuestros padres y no a Dios. Podemos ir a la iglesia. Piensen en Abraham y Sara. Abraham y Sara. Pero ¿por qué Dios? Y se metieron en un y otro problema. ¿Por qué se metieron en un y otro problema? Porque Dios quería que Sara viera los engaños de su corazón. Y porque quería que Abraham también viera que Dios no era su fuente de amor. Y mientras Dios no lo fuese, ellos iban a seguir siendo esclavos y ellos no iban a ser libres. Y Dios lo que más anhela es que ellos sean libres. ¿Y saben qué es más interesante? Porque Abraham podemos ver al final. Abraham, cuando Dios le dijo, entrégame a tu hijo, ¿saben qué? Abraham no pidió la opinión de Sara. Esta vez, Abraham, cuando Dios le dice a Abraham, quiero que me des a tu hijo, Abraham no va donde la esposa. Y eso quiere decir que Abraham ya no necesita depender de la fuente de amor de su esposa. Ella no es su fuente. Ella toma a su hijo y ella se va sin decirle a su esposa porque ella ya no es su fuente de amor. Él sabía que iba probablemente en su corazón que Dios iba a hacer un milagro, sí, pero ¿y si Dios no lo hacía? Él estaba dispuesto ahí, incluso a que su esposa lo dejara, lo abandonara, lo humillara, le hiciera lo que quisiera, pero él ya tenía su fuente. ¿Creen que necesitamos un Salvador? ¿Para qué? Sí, para librarme y salvarme de mis engaños, mis creencias mentirosas, para tener mi verdadera fuente de amor. Saben, mis queridos, que es bien bonito porque el Señor dice, Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad. Ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. No vuelvan a ser esclavos de la ley. ¿Cuál es la única forma de no ser esclavos de la ley? Porque podemos ser esclavos de la ley y así amar a Dios y al prójimo. ¿Cuál es la única forma de no ser esclavos de la ley? Porque podemos guardar mandamientos, claro que sí, pero cuando solo guardamos mandamientos, yo guardo mandamientos, ¿para qué? Para que Dios me bendiga. Yo guardo esto, yo hago esto, pero ¿por qué? ¿Por qué lo hago? Porque a Dios yo le quiero pagar por el amor que Él me da. Fíjense que podemos guardar mandamientos, podemos ser esclavos de la ley, pero eso no significa que yo sea libre. Cuando yo recién soy libre en la ley, en los 10 mandamientos, cuando yo soy libre. Vamos, ¿cuándo realmente yo soy libre? Para tener mi verdadera fuente de amor, para tener su corazón, dice. ¿Saben qué? ¿Cuál es la única forma de no ser esclavos de la ley?
porque saben que podemos estar cumpliendo. Y yo se los digo, yo durante muchos años cumplí la ley para que Dios, por egoísmo, yo le daba a Dios para que Dios me diera a mí. Y mientras más le daba, yo más esperaba de él. Y cuando él no cumplía y él no atendía mis oraciones como yo quería, yo me enojaba con él porque yo creía que yo le estaba dando algo a Dios de mí. Entonces yo no me veía como criatura. Y me enojaba con Dios. A tal punto me enojé con Dios que le dije, o haces algo o yo te dejo y hasta aquí llegamos y yo no quiero nada más contigo. Miren mi arrogancia, mi orgullo a ese nivel. Ahora, ¿cuál es la única forma de no ser esclavos de la ley y así amar a Dios y amar al prójimo? Porque acabamos de ver los mandamientos. Fíjense, la única forma, mis queridos, es esta. Ninguna más. Tomar amor de Dios, ser el canal. Yo tomo de Dios. Escuchen bien. No es que Dios me lo va a dar así. No. Como tomo mis alimentos para comer y mi cuerpo se nutra, yo tengo que tomar de Dios, yo voy a Dios, tomo su confianza, la seguridad, todo lo que necesito, pero lo tomo no para mí, no me quedo con ello, lo doy para darlo a quienes, a mis amigos, a mis enemigos, a mis familiares, a los desconocidos. Y nuevamente vuelvo a tomar y sigo dando y vuelvo, es todo un círculo. Ahora, lo maravilloso de esto es que si yo estoy al lado de gente que también está tomando de Dios, yo voy a recibir amor y voy a ser amada profundamente, pero no con el amor de esa persona. Esa persona es un canal para amarte a ti. Fíjate que es un ciclo. Si esa persona que vive contigo también toma de Dios, tú vas a recibir. Y mientras más gente esté rodeada, por eso es importante que las madres enseñen a sus hijos desde chiquititos a no depender de ellas, sino que poco a poco ellas vayan soltando y los niños pasen ¿a qué? A tomar de Dios y a entender que fueron creados no para recibir, porque el niño nace egoísta, el niño nace completamente egoísta, solo quiere recibir, patalea, grita, hace show y toda la cosa, él se concentra allí, solo lo quiere para sí. Y es ahí el trabajo de los padres de llevar al hijo para qué fue creado y la satisfacción que genera el dar, porque la ley lo dice así. Fíjense que es bonito, porque la primera tabla de la ley de los 10 mandamientos es para tomar de Dios y la segunda tabla es para dar. ¿A quiénes? Los padres, al prójimo. Hace todo el listado. La primera tabla de la ley de los 10 mandamientos es para tomar de Dios. Es para tomar. Ahora, cuando yo amo a Dios, no es cuando yo le doy a Dios. Porque uno dice, ahora yo te pregunto, porque dice, yo amo a Dios porque mira, le he dado mi vida, mi tiempo, mis hijos, mi esfuerzo. Y nada de eso es tuyo, porque somos criaturas. No le hemos dado nada a Dios. Cuando nosotros amamos a Dios, cuando yo tomo de Dios para dar a otro. Esa es la forma de amar a Dios, que yo tome de Él para darle a sus criaturas. No es, yo no le doy nada a Dios porque nada es mío, nada me pertenece. Solo demuestro que amo a Dios cuando yo tomo de Él para dar a otros. Es la única forma. ¿Y cómo demuestro que amo a mi prójimo? Le doy lo que recibo de Dios. Mis queridos, hemos llegado ya al final y quiero leer algunas cositas aquí. Sé que algunos a lo mejor han estado ahora solo al final o el último, pero yo espero que poco a poco vamos comprendiendo, porque este es un tema largo que nos va a llevar la vida y nos va a llevar la eternidad comprender el amor de Dios. Pero aquí, ¿por qué he querido hacer este seminario de mentiras y verdades? Porque saben que si Dios
nosotros no vamos a Dios, Dios no podrá revelarnos las mentiras de nuestro corazón. Y si Dios no revela las mentiras de nuestro corazón, nosotros no podremos disfrutar de nuestro Salvador. Nosotros no podremos disfrutar de la vida eterna. Porque toda la creación funciona en tomar y andar. El cielo funciona así, las plantas, toda la creación funciona así. Ahora Jenny nos dice, la mentira ha sido que yo debo perdonar. Yo debo perdonar, porque yo soy el ofendido. Me han ofendido a mí, porque yo me creo, fíjense, o sea, a mí, yo tengo que perdonarlo. Pero yo te pregunto, ¿a quién? Si yo le pertenezco a Dios, ¿a quién han lastimado? ¿A quién han dañado? ¿Me han dañado a mí o han dañado a Dios a través de mí? ¿Con quién está enojado Satanás? ¿Con quién está enojado? Está enojado con Dios. Y si tú eres lo más preciado que tiene en la tierra, ¿a quién va a hacerle creer mentiras? Si tú eres lo más preciado, ¿qué va a querer hacer? ¿Qué va a querer hacer? Desconectarte de la fuente. Lo que Satanás hace es desconectarte de la fuente. Ese es su plan. Porque si te desconectas de la fuente, tú puedes vivir en mentiras. Pero si tú estás conectado a la fuente, vives en la verdad. Y la verdad es que yo tomo y yo doy. Para eso fui creado. Pero si Satanás te desconecta a través, desconectó a Eva, le hizo creer una mentira. Y Eva le creyó y le desconectó. ¿Y qué hizo Dios? Utiliza a Jesucristo para volver a conectarme. Si no fuera por Jesús, nosotros no tendríamos esperanza de volver a conectarnos con el Padre y tomar el amor para darle a otros. Bien, mis queridos, hemos finalizado por hoy. Hemos acabado este seminario, pero yo espero que tengamos la oportunidad de seguir viéndonos. Para mí es un